A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Americana, Ecuatoriana y Brasilera de Cirugía Plástica en nuestro segmento Saúde, Cirugía Plástica y Láser. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que son los implantes de mentón. ¿Qué es el implante de mentón? Obviamente hay pacientes en los cuales tienen un escaso desarrollo a nivel del hueso del mentón, haciendo que un poco la papada se vea más aparente y hay una retrognatia, un hundimiento un poco en la parte del mentón, haciendo que el perfil facial de estos pacientes se vea un poco diferente. Generalmente son implantes que pueden ser hechos de algunas formas, es decir, generalmente podemos hacer actualmente un relleno con ácido hialurónico, podemos hacer un relleno, digamos, con grasa o el implante propio de silicón, que es el tema que vamos a hablar ahora, y lo que se llama la perfiloplastia, es decir, nosotros tenemos varios tipos de relleno que podemos hacer que el paciente mejore. Cuando utilizamos ácido hialurónico, por ejemplo, ese es un procedimiento que hacemos en el consultorio. Es un procedimiento de aproximadamente 5 minutos y en el cual el paciente hacemos el relleno a nivel de la parte profunda con ácido hialurónico un poco más fuerte, un ácido hialurónico que se adhiera un poco al hueso. Pero claro, este es un proceso en el cual el tiempo de duración de este proceso, digamos, para el cuerpo se reabsorberá más o menos en 1 año. Es decir, ¿cuándo recomiendo yo el implante de ácido hialurónico? Aquel paciente que no quiere someterse a una cirugía, aquel paciente que quiere saber cómo le va a quedar el mentón, aquel paciente que no quiere un cambio muy drástico. Entonces hacemos la colocación de 1 a 2 centímetros cúbicos de ácido hialurónico a nivel de superiostal, en el cual hacemos que la proyección sea más o menos de 1 centímetro o a 1,5 centímetros de la proyección lateral del mentón. En estos casos, el paciente ve el resultado enseguida, en 5 minutos el paciente está ya con el mentón más bonito y el paciente tiene 1 año más o menos para saber exactamente qué es lo que quiere, porque obviamente si no tendría que hacerse cada año un implante de ácido hialurónico. Para evitar esto tenemos aquí, por ejemplo, ya los implantes permanentes que son hechos con material biocompatible. Obviamente estos son solamente muestras, no son los implantes. Estos son transparentes, ya los que colocamos, y ahí vienen en diferentes medidas. Por ejemplo, este es de 3.5 centímetros, este es de 4.5, 5, 6, 7 y uno de 8 centímetros. Ustedes pueden ver que existen diferentes características. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que tiene un mentón muy pequeñito, que quiere una proyección muy pequeña, hacemos el de 3.5 con una proyección de más o menos 0.8 centímetros. Generalmente el más utilizado en mujeres es este, que es el de 4.5 centímetros, que hacemos que la paciente, digamos, colocamos en la paciente antes de hacer la cirugía y vemos la proyección que nos da, y generalmente funciona bastante bien porque se hace igual. Y vamos a ver la técnica a nivel superiostal. El que más se utiliza en hombres realmente es este de aquí, el de 5.5 centímetros, que es un poquito más grande. Ustedes pueden ver la diferencia.
funciona bien. El de 6, 5, 7 y 8, nosotros recomendamos generalmente en hombres. Sin embargo, esto ya son para pacientes que tienen o que quieren la mandíbula un poco más cuadrada, que tienen un déficit óseo bastante importante y que funciona también bastante bien. Sin embargo, como decimos, los más utilizados son estos dos, pero hemos puesto todos. La cirugía se hace con anestesia local, con sedación. Generalmente podemos hacer a nivel del corte, a nivel del surco del mentón en la parte inferior, o lo que yo prefiero es hacer la cirugía intraoral, es decir, hacemos un corte a nivel de la mucosa de la parte inferior de la encía y por ahí hacemos el descolamiento y la posterior colocación de los implantes. Después suturamos con un hilo reabsorbible y el paciente a las 3 horas está en su casa con un postoperatorio importante, sin dolor, pero que con cuidado en el sentido de la comida que ellos tienen que comer para evitar que haya inflamación, infección o comidas picantes que pueden hacer que la herida sangre o que tenga algún problema en ese sentido. La recuperación son en 8 días, el paciente vuelve a su trabajo en 2-3 días y los puntos que son reabsorbibles se caen en 8-10 días. Generalmente este tipo de paciente el cambio es inmediato una vez que sacamos el esparadrapo que dejamos para que el mentón esté fijo, porque además de eso se debe colocar puntos en la parte interior para que el implante no se mueva, es decir, porque si hacemos un espacio, un bolsillo muy grande, el implante podría hacer esto, entonces tenemos que fijar con puntos para que el implante se mantenga firme y después de 3-4 semanas ya queda hecho, digamos, el bolsillo propio para el implante y con eso no tendrá ningún problema posterior que se mueva o que se deslice. Después de este tiempo el paciente puede comer lo que quiera, 10-12 días el paciente está liberado prácticamente para todo. Sin embargo, obviamente deportes fuertes como golpes o que puedan tener golpes como el básquet o fútbol deben evitar por lo menos por 3 meses, porque obviamente un buen golpe a nivel del mentón podría hacer que se deslice, que se rompa, digamos, el bolsillo y que tendremos que volver a operar. Tenemos un video a continuación de una paciente que hemos hecho en la clínica. Esta es una paciente que está con anestesia local, con sedación. Ella tiene una hipognatia, tiene una retracción a nivel del mentón. Y vamos a hacer la cirugía por la parte interna. Justamente es una cirugía de aproximadamente 40 minutos. Prácticamente la paciente va a la casa enseguida en 1 o 2 horas y no existe realmente ninguna contraindicación. Lo que tenemos que decir que son implantes biocompatibles, son implantes de silicón suave, son implantes que una vez ya colocados el cuerpo, digamos, adquiere ya como en el hueso se hace como una especie de una pequeña cavidad que aloja al implante, que se queda con el implante ahí y después de 3-4 meses el implante definitivamente no se mueve. Son implantes definitivos porque a diferencia, por ejemplo, de los implantes de silicón, que es lo que del seno, por ejemplo, que hay que cambiar durante toda la vida, durante cada 15 o 20 años, los implantes de mentón son definitivos porque son materiales de silicón suave, pero digamos biocompatibles que una vez ya adaptado al hueso quedarán así. Sin embargo, hemos cambiado pacientes que tienen 15, 20 años que a veces el implante se ha movido un poco o a veces ya no siente la misma proyección de antes, ya un poco los tejidos han bajado, se han caído un poco, entonces podemos hacer un cambio que es una cirugía igual de simple sin ningún problema en ese sentido. Veamos el siguiente video. Después ya de una vez, miren, ya está colocado el implante, la paciente está despierta, prácticamente cerrado ya la cavidad. La cirugía como tal no mostramos por asuntos de la televisión, pero está ya hecho la cirugía. La paciente está con una anestesia local, con sedación, y va a la casa enseguida. Podemos ver unas fotos también que tenemos de esta misma paciente, me parece, que nos muestra el ANSIL después en el quirófano, que nos indica, por ejemplo, miren ahí, en ese caso hay una
hemos puesto el mentón de 4.5 con una proyección de más o menos 1,5 centímetros. Ustedes ven que no existe cicatriz externa, que no existe morados, no existe absolutamente nada. ¿Qué es lo que me gusta? Es decir, al hacer el corte en la parte de la piel, en la parte de abajo del mentón, no me gusta eso porque en realidad el problema ahí es que queda siempre con una cicatriz, es visible la parte estética, si bien queda bonito, pero queda con una cicatriz de 2 centímetros por lo menos. Por la parte interna me parece más anatómico, no veo ningún problema de colocar por ahí, con muy buenos resultados. Hay un acceso mejor a la colocación de la prótesis y el resultado siempre está enseguida se puede ver. En este caso se deja ferulado, se deja con un esparadrapo durante 8 días y los puntos se caen solos, entonces no existe ningún problema en ese sentido. Algunas fotos tenemos también a continuación para ver los cambios que ha habido en un implante de mentón. Por ejemplo, este es un implante de 6 centímetros, un poco más grande. Ustedes ven que en estos casos se puede hacer también con digamos un avance óseo, pero la cirugía del implante de mentón, que es lo que vamos a ver en este programa, es lo más indicado. La recuperación son 6-7 días. El paciente con 3 días o 4 puede trabajar con resultados bastante satisfactorios. Un antes y un después también con un mentón de proyección de 5.0 que tiene una característica de proyección bien interesante con resultados inmediatos. Siguiente. Lo mismo, una proyección de este paciente con un mentón de 5.5. Siguiente. Una vista lateral con una proyección interesante también. Siguiente. Son pacientes que el resultado es bastante interesante. Hay también la técnica, como hemos dicho, de hacer un recorte óseo a nivel del hueso del maxilar inferior con un avance del mentón. Obviamente que es una cirugía que muchos colegas también la utilizan, funciona bastante bien. Sin embargo, obviamente el resultado siempre digamos requiere un poco de tiempo porque se inflama y obviamente el tiempo y el costo varía bastante con ese tipo de cirugías porque se necesita anestesia general, hospitalización, colocación de tornillos para el avance facial. Funciona bastante bien también. Sin embargo, obviamente la recuperación en el día de hoy, los pacientes quieren estar todo el tiempo trabajando enseguida. Entonces el implante de mentón a nivel del maxilar inferior funciona mejor. Vamos a hablar un poco de grasa, del tema de grasa que puede ser también colocado. Esto funciona bastante, o sea, tiene un resultado relativamente bueno. El problema que nosotros vemos y hemos visto en este tipo de pacientes que se someten a la colocación de grasa en lugar de ácido hialurónico o del implante es que como en el tejido donde va, es decir, en el lugar donde va la grasa que es sobre el hueso, en este caso tendríamos que colocar un poco más encima a nivel del músculo. Siempre hay el riesgo de que la grasa se forme como una especie de un quiste y que se reabsorba. Es decir, el paciente se somete a una cirugía, tenemos que hacer una lipoaspiración, así sea pequeña, para sacar 3 o 4 centímetros cúbicos de grasa, hacer una preparación de la grasa y hacer la colocación en la región del mentón. Funciona bien, pero lo que hemos visto con nuestra experiencia es que la reabsorción de la grasa es mucho más activa que, por ejemplo, en el glúteo, donde también colocamos injerto. Con esta reabsorción, que es bastante grande, a veces con 3-6 meses el paciente dice: doctor, no me quedó nada. Al principio estuvo bien, estuvo bonito, estuvo inflamado, estuvo como me gustó, pero después de 3, 4, 5 meses ya no existe más. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad cuando nosotros hacemos un injerto de grasa necesitamos que, es como un sándwich, tiene que haber grasa arriba, grasa abajo y grasa en el medio para que los adipócitos, que son las células que nos permiten ver que el injerto de grasa no muera, estén activos, es decir, la nutrición de las nuevas células de grasa que colocamos en un injerto tienen que estar viables con grasa alrededor, o sea, grasa propia. Entonces, como aquí en nivel del mentón hay poca grasa, en realidad es más músculo a nivel hueso,
la reabsorción se produce casi un 90%. Entonces, no recomendamos la colocación de grasa a nivel del mentón. Con ácido hialurónico funciona diferente porque obviamente ese es un producto que, si bien tiene una duración de un año, la colocación del ácido se puede realizar a nivel superiostal, se puede realizar a nivel intramuscular y se mantiene durante el tiempo de la vida útil del ácido hialurónico. En este caso, nosotros tenemos la opción de colocar cada año el ácido hialurónico a nivel del mentón. Sin embargo, creemos que el paciente, a veces hasta por costos, la idea sería que sea como un preventivo, es decir, el paciente le gustó, quedó bien y el siguiente paso sería la prótesis de mentón. ¿Qué más podemos decir al respecto? El paciente generalmente a veces dice, doctor, pero solo la prótesis, ¿cómo o qué cirugías nosotros recomendamos hacer generalmente en estos pacientes? Es decir, el paciente que se somete a una prótesis de mentón rara vez es un paciente que se hace solamente esa cirugía. Generalmente tenemos una asociación con rinoplastia. El paciente a veces tiene una hipognatia, tiene una nariz bastante prominente. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una rinoplastia, hacemos un perfil mejor en la nariz, hacemos una colocación de la prótesis de mentón y el perfil de este paciente cambiará bastante, porque cuando hacemos una perfiloplastia en los programas que tenemos para ver lo que el paciente necesita, obviamente se puede ver a veces que hay una retracción del mentón, una nariz más prominente. Entonces, lo que este paciente, al mejorar, al bajar, digamos, la jiba y al hacer una proyección del mentón, el perfil de este paciente realmente es un cambio radical, es un cambio de 100% en el perfil. También funciona bastante bien las prótesis de mentón en pacientes que tienen más o menos esa papada, ese paciente que por más que quiera hacerse una lipo, la proyección no, o sea, la mejoría a nivel de la región del cuello no es suficiente. Entonces, en estos pacientes nosotros recomendamos, por ejemplo, hacer una prótesis de mentón, sobre todo en los hombres, se ve con mayor frecuencia esto, hacer una prótesis de mentón, la colocación de un implante de 5.5 centímetros y al mismo tiempo y en la misma cirugía hacer una lipoaspiración a nivel de la lipo de papada. Con esto hacemos que el perfil del hueso a nivel del maxilar inferior se note mucho más. Al retirar la grasa se afina, digamos, el contorno facial del paciente y al colocar la prótesis hay una proyección. Entonces, así como en la rinoplastia cuando hacemos con el mentón, en la lipo de papada con colocación de prótesis de silicón el resultado es bastante importante porque se ve un cambio mucho más interesante que solamente colocar la prótesis de mentón. Entonces, estas son cirugías combinadas que generalmente asociamos a la rinoplastia, es decir, la rinoplastia con prótesis de mentón funciona mucho mejor que solamente a veces la rinoplastia, o a su vez la lipo de papada con la prótesis de mentón funciona mucho mejor que solamente la prótesis de mentón. Son cirugías, como hemos dicho ya, ambulatorias, que no necesitan hospitalización. Hacemos una sedación bastante importante, leve, y con una anestesia local colocamos la prótesis. Obviamente lo que siempre reiteramos es que este tipo de cirugías debe ser realizada en un quirófano con las características de asepsia, de evitar infección, porque lamentablemente se ve que a veces los colegas, por no perder el paciente o porque creen que es una cirugía muy simple, la hacen a nivel de consultorio no con todos los cuidados de asepsia para evitar infección, y eso es riesgoso por el hecho de que al ser una cirugía con la colocación de prótesis de silicón, porque es una prótesis de silicón el implante que colocamos a nivel óseo, y necesariamente tenemos que colocar este implante a nivel superiostal, es decir, en contacto con el hueso, para evitar que se deslice, como hemos dicho. Si hay una infección que
Como sabemos todos, la boca es uno de los lugares que más bacterias tiene, que más chances de infección tiene. Entonces, una infección a nivel de este tipo de cirugías con una prótesis de mentón hecho en un lugar donde no estén con todas las características de asepsia, lo que puede traer es una infección de la región del mentón con una osteomielitis que podría darse a nivel del hueso de la cara, del mentón obviamente. Imagínense las características y consecuencias que esto puede traer. En realidad es una cirugía aparentemente bastante simple, que realmente es así, pero si nosotros no tomamos en cuenta estas características, no hacemos en un lugar donde haya la suficiente asepsia, el problema de una infección con riesgos muy importantes por la contigüidad, por la cercanía que existe al cerebro del paciente, de una osteomielitis, podría ser una cirugía que en lugar de mejorar la vida del paciente puede traer problemas muy serios, los cuales no podemos saber qué puede traer como consecuencia, inclusive hasta la muerte del paciente. En casos de que hubiese o que hubiera el problema de una infección, lo primero que se tiene que hacer es sacar la prótesis, obviamente, antibióticos por vía venosa. El paciente debería estar hospitalizado unos 5 o 6 días para tratar ese tipo de problemas. Por eso es que para evitar estas cosas necesitamos hacer una cirugía en un ambiente seguro, en un ambiente con quirófano, en un ambiente con guantes estériles, con el material suficientemente esterilizado, porque como decimos, al hacer un implante de silicón, por más que haya una inflamación, si es que el implante está infectado, el antibiótico que el paciente puede tomar llega a los tejidos pero no llega al implante. Entonces la retirada del implante será 100% necesaria cuando hay un riesgo de infección. Por el resto, la cirugía, como decimos, más o menos 40 minutos, la recuperación 2 horas, el paciente va a la casa. Son prótesis que tenemos aquí en el país, francesas, hay prótesis brasileras, hay prótesis, me parece que alemanas y coreanas. Entonces tenemos bastante facilidad para tener los diferentes tipos de implantes, y a veces también, por ejemplo, en algunos pacientes hemos hecho cirugías de implantes de silicón con implantes de pómulos, que a veces asimismo el paciente quiere saber cómo va a quedar. Entonces volvemos a lo mismo, hacemos un implante de silicón y a veces con un injerto simplemente de colocación de ácido hialurónico a nivel del pómulo, haciendo que el paciente vea una diferencia, que la proyección como le gusta, y al cabo de un año, cuando ya el ácido a año y medio se reabsorba, hacemos la colocación de la prótesis de mentón con la prótesis malar, que eso ya lo haremos en otro tema. En todo caso, el tiempo de recuperación, como decimos, para trabajar son más o menos 3 días, pero si el paciente no quiere que exista inflamación y no quieren que noten que se operó, yo diría que a los 7 días podrá ir a trabajar sin ningún problema, y después de 2 o 3 meses el paciente puede hacer cualquier actividad sin ningún problema. Después hablaremos ya del hito que podemos hacer aquí. A veces hay prótesis que tienen ya un poquito la proyección, que se puede dar un punto para hacer la coviña, que se llama en portugués, el huequito aquí, que muchos pacientes hombres quieren que se les haga. Soy el doctor Fabián Hidrobo, gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.